Hola a todo el mundo. Para el vídeo de hoy traigo una película del año 1983. Se trata de una película española. Luego dicen que no hablo de cine español, ¿no? Quien me conoce y todo eso dicen que le tengo tirria al cine español. Y no es cierto. Sí le tengo cierta de tirria a lo que es al nuevo cine español, cosa que he hablado ya en muchos vídeos, ¿no? Todas esas películas que empezaron a producirse a partir del año 90 para acá, todas con financiación, como no, de subvenciones públicas, ¿no? De ayudas públicas y demás, todas esas películas que quisieron hacer con toque progresista, algunas de ellas, o con un sentido artístico, que al fin y al cabo de todas las que hablaban en esos films que hicieron fue, no, es que de la guerra civil, más guerra civil, ¿no? Bueno, ya he hablado largo y tendido de esto en muchos vídeos, ¿no? Pero bien, al cine español que yo me refiero es el cine este que ha habido desde su época clásica, ¿no? Películas que nos podemos encontrar desde los años 30, 40. Los 40 fue más complicado, ¿no? La cinematografía española por el tema de la posguerra, finales de los 30 con la guerra civil y todo eso, y se redujo, ¿no? El número de producciones. Pero luego ya en los 50, 60 se volvió a activar, ¿no? Lo que es la industria cinematográfica española y nos dieron muy buenos títulos, ¿no? De películas en diversos géneros, ¿vale? Esta es una de esas películas adheridas al género de la comedia, ¿no? A la comedia costumbrista o picaresca o mal llamada picaresca, más bien una comedia reflejando lo que es una pareja protagonista de dos personajes que son dos tontopillos, más que pícaros, ¿no? La gente suele confundir la picaresca con los tontopillos. Lo que más se estila hoy en día son los tontopillos, ¿no? De eso hay mucho en España, por desgracia. Y esa película era un proyecto que estaba madurando desde hacía muchos años atrás, desde los 70 y todo esto. El director, ¿no? Este director, guionista y también productor del film, ¿vale? Que es Miguel Hermoso. La película en cuestión se titula Truanes. Aquí tengo lo que es la edición en DVD, de estas que sacaron por allá de primeros 2000 y demás, primero no, mediados de los años 2000, ¿vale? ¿Vale? Y vienen con una especie de unas cartulinas, ¿no? La película viene en el interior y todo eso. A ver si la saco. Aquí se puede ver, ¿no? El DVD de Truanes, ¿vale? Y, y fue un film que vi hace muchísimos años en televisión. Creo que televisión española, una noche que la pusieron en la 2, en la segunda cadena, creo. Y no la había visto desde entonces y la volví a recuperar porque estoy viendo otra vez muchas películas españolas, me ha dado por ahí. He visto unas cuantas de Almodóvar, he visto algunas de José Luis García, ¿no? De las que tenéis comentadas aquí en el canal y otras que comentaré. Y de otros estilos, ¿no? Y de otro tipo de géneros como esta de Trovanes, ¿no? Más enfocada en lo que es a la comedia y al costumbrismo. Esta película, como bien digo, del año 83, pues fue ese proyecto que estuvo madurando, ¿no? Lo que es Miguel Hermoso. Miguel Hermoso es un cineasta que se le conoce por películas. De hecho, este fue su debut como largometraje, pero hizo entre otras la película de un par de años más tarde, en 1985, de... ¿cómo se titulaba? Marbella, un golpe de 5 estrellas, ¿no? Era ese fin, que ese fui con mis padres a verlo al cine, me llevaron a ver esa película al cine. Y me pareció divertida en su época, no he vuelto a verla desde entonces. Ni la he visto nunca en edición de VHS, ni en DVD, ni en nada de eso. Me gustaría hacerme con ella y echarle otro vistazo. Pero recuerdo que la encontré divertida aquella película, con Ross Taylor de protagonista, ¿no? Y, y también ha hecho películas como La luz prodigiosa, hizo Miguel Hermoso, creo recordar, La de Fugitiva, aquella del año 2000, ¿vale? Y este es un señor que es granadino, de Granada, y se fue a estudiar a Madrid porque empezó primero Derecho, él lo cuenta, ¿no? Vienen los extras del DVD, que me los vi los extras, y nos cuenta la historia suya, ¿no? De cómo se fue, estaba estudiando en Granada Derecho, que su padre quería que estudiase Derecho, y a él no le atraía mucho, y luego se fue a Madrid, pero con la condición de que el padre se siguiese matriculando en Derecho, pero a él le atraía más la interpretación y el tema de la arte escénica, ¿no? El tema de la dirección, la cinematografía y todo esto. Y se matriculó, ¿no? También lo que es de cinematografía, ¿no? En una de las escuelas de Madrid para estudiar cine. Y el padre dijo que vale, que le parecía bien, pero siempre y cuando terminase lo que eran todas las asignaturas de Derecho. Y terminó, él se comprometió, lo cuenta, ¿no? Le prometió a su padre que terminaría Derecho. Y de hecho terminó la carrera de Derecho, pero no volvió a ejercer, ¿no? De Derecho. Y a partir del año 60 y 70, pues rodó lo que son muchos cortos. Y sobre todo se dedicó mucho al mundo de la publicidad, sobre todo en los años 70. Y él cuenta que en la publicidad aprendió muchísimo
a la hora de narrar, ¿no? Una historia en tan poco tiempo, ¿no? En 30 segundos, ¿no? A menos de un minuto. Y que eso le sirvió como un aprendizaje, ¿no? Para ganar un aprendizaje lo que es dentro a la hora de filmar, de rodar y todo eso de forma acelerada, ¿vale? Miguel Hermoso lo cuenta, ¿no? Que aprendió mucho, ¿no? Los años que estuvo, hizo muchos spots publicitarios. Y que eso le permitió ganar también mucho dinero. Porque luego cuando llegó con este guión, que lo escribió él a varias productoras, ¿no? Para que le produjesen la primera película, su primer largometraje, todas le decían que les parecía bien la historia, pero que los personajes que él tenía en mente con los actores, porque esto está protagonizado por Francisco Rabal y Arturo Fernández, ¿no? Que no lo terminaban de ver porque eran dos galanes y los querían meter como dos pícaros y todo esto. Y no, que no lo veían muy allá. Y él decía que o se hacía su guión o que no lo hacía. Y que tampoco iba a cambiar los papeles, ¿no? A los dos actores, porque había empezado también a cambiar los papeles, ¿no? En invertir los personajes, ¿no? Con esos actores, y él dijo que nada. Entonces, como él tenía dinero y su ahorro y demás, pues él produjo la película. La película que luego ganó bastante dinero porque fue un éxito, ¿no? Fue un éxito de taquilla, esta Truane, ¿vale? ¿Y qué nos narra en ese guión? ¿Qué nos narra en esta película? Pues nos narra lo que son las peripecias de Francisco Rabal y sobre todo Arturo Fernández, que Arturo Fernández hace una vez más su papel de galán. Bueno, ambos eran actores que interpretaban a galanes, ¿no? A lo largo de los años 50, 60, 70, ¿no? A lo largo de las décadas. De hecho, cuentan que esta fue la primera película que Francisco Rabal no interpretó, por así decirlo, al personaje típico que hacía del señor apuesto, ese galán, ¿no? Ese protagonista galán, ¿vale? Y Arturo Fernández sí va a seguir interpretando al galán, pero en este film desde el punto de vista de un señor muy educado, apuesto, bien vestido, galante, como es Arturo Fernández, ¿no? Como era Arturo Fernández, ¿vale? Siempre a la última con sus trajes, ¿no? De chaqueta, corbata, con esos modales exquisitos, ¿no? Y refinados, buenos coches, ¿no? Buenas casas, buenas mansiones, ¿no? Con servicio en sus casas, ¿no? Tenía criadas, ¿no? Que lo atendían y todo esto, ¿no? Y en el caso de Francisco Rabal, pues interpreta aquí a un presidiario, perdón, que lo conoce dentro de la cárcel, ¿no? Porque Arturo Fernández es una especie de tratante de arte, pero que está metido lo que es en el mundo del trapicheo, del contrabando de obras de arte y todo eso, y lo pillan para la empresa que trabaja, que es una especie de tapadera, ¿no? Que lo que hace es mover obras de forma ilegal, obras artísticas, pinturas, esculturas, etcétera, ¿no? De forma ilegal, y lo pillan y tienen que pasar una temporada entre rejas, ¿no? Y entonces esa temporada en tres rejas que tal, como tiene dinero y demás, pues contrata los servicios de Francisco Rabal. Aquí Francisco Rabal, que hace de un presidiario que lleva casi toda la vida en la cárcel, sale para luego volver a entrar y siempre va cometiendo lo que son delitos y demás, porque siempre está vinculado a ese mundo, ¿no? De la delincuencia, ¿vale? Del trapicheo y demás. Y le paga porque lo defienda dentro de la cárcel, ya que él no se desenvuelve bien ahí, ¿no? Y aquí tenemos el primer, lo que es... ¿cómo expresarlo? El primer punto de sorpresa que tiene la película, ¿no? Porque todo el mundo estaba acostumbrado a ver a Francisco Rabal, lo que es de ese gran actor, que lo era, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista de galán, ¿no? Y en esta película interpreta un personaje totalmente opuesto. Es más, fue la primera película que lo convenció Miguel Hermoso para quitarse lo que es el peluquín. Siempre llevaba ya peluquín, estaba calvo y aparece en esta película lo que es con los cuatro pelos que tiene en la cabeza y ya con una imagen que no daba lo que era el arquetipo, ¿no? Del personaje o de los personajes que había interpretado como galán hasta entonces. Y la verdad es que dio lo que es en el clavo aquí Miguel Hermoso y sobre todo con esa interpretación Francisco Rabal, porque luego fue muy reconocido y premiado en diversos certámenes y demás. Su trabajo fue maravilloso, ¿no? En este film. Y no olvidemos que Francisco Rabal era un actor que había hecho películas muy muy buenas, un actor de primera división en el cine español, de lo mejorcito, ¿no? Que ha tenido España, ¿no? En películas, por ejemplo, lo conocemos con... Bueno, al año siguiente hizo otro peliculón, en otro personaje totalmente desvinculado de ese galán, ¿no? Que fue en la película Mario Camus, ¿no? De los Santos Inocentes. Magnífica película, maravillosa. ¿Vale? Y previamente, pues Francisco Rabal había hecho películas con Buñuel, había trabajado en Viridiana con Buñuel, había trabajado en películas con, con todos los grandes, ¿no? Creo que Juan Antonio Bardem también trabajó. Había hecho series... no había hecho todavía series, eso creo que la de Juncal vendría después.
Y luego Truane, que hicieron una serie de años después, aunque la serie no la seguí yo mucho, ¿no? Y creo que la producía el mismo director de este film, Miguel Hermoso y demás. Pero Francisco Rabal era un actor murciano, ¿no? De Búllar, y hay que hacer el personaje lo mismo de Ginés, Ginés que es de Búllar, aquí a su servicio, yo, Ginés de Búllar, ¿no? Un, un simpático chorizo de poca monta, ¿no? De ladrón de poca monta. Y era pues eso, muy muy buen actor, ¿no? Era un actor maravilloso. Luego en los últimos años también trabajó un montón en películas como por ejemplo el personaje que hace Nata May, la de cuando coge a Victoria Abril sin bragas, que está inclinada y él está en la silla de ruedas de atrás y le dice, se tapa con el cojín ella y dice, ¿qué haces? Dice, nada, con la boya que tenía ella cazallosa, ¿no? Francisco va. Dice, ¿por qué me mira usted? No sé qué. Dice, no te miro, te admiro, decía, ¿no? El ese, Francisco Rabal. Dagon y la sexta del mar, o Dagon y la sexta mar, aquella de Stuart Gordon, creo que era, o de Brian Yuzna, la quien la dirigió. Aquella de la Fantastic Factory del año 2001. Una película que está bastante bien estimable, ¿no? Aquel film. Eh, ¿Cuál hizo también? La de Nazarín. Ahí salía Francisco Rabal, creo que salía en aquel film también. En Airbag también tenía otro personaje. Luego contaron con él mucho en diversos cameos. Y ahora no me acuerdo de películas de su época clásica, de Francisco Rabal, porque confundo Muerte de un ciclista, no, aquí era Alberto Closa el que salía. Y no sé por qué tengo metido en la cabeza que era Francisco Rabal con, con la Lucía Bosé. Y no, era Alberto Closa. Bueno, no se me viene ahora, no, porque Camino del Rocío en aquella aparecía su compañero Arturo Fernández, ¿no? En este caso y demás, ¿no? Eh, Pajarico, en Pajarico salía Francisco Rabal, otro gran film, ¿no? Donde intervenía él y demás. Y Arturo Fernández lo mismo, había hecho películas sobre todo de Galán, de Distrito Quinto, ¿no? Esa de que he dicho de Camino del Rocío, luego la serie aquella de La Casa de los Líos, el Hotel de los Líos que hizo, donde se interpretaba a sí mismo, ¿no? Era un actor con mucha presencia, ¿no? Con mucha palabrería. Ese villano que tenéis en el Crack 2, ¿no? Que ya he descrito en su vídeo, ¿no? Pertinente en el canal. Dos muy buenos actores, ¿no? La verdad que contó aquí Miguel Hermoso con dos muy buenos actores ya en su edad bastante madura, ¿no? Pero no acentos de calidad, ¿no? Lo que es interpretativa. Y nos va contando esa historia, ¿no? Como he dicho, ¿no? Meten en la cárcel a Arturo Fernández, su personaje, Don Gonzalo, el señor Gonzalo, ¿no? Y ahí conoce a Ginés de Bulla, Murcia, ¿vale? Y todo ese primer tramo quizás sea lo mejor de toda la película. Cuando funciona como película carcelaria, porque esta película funciona a muchos niveles. Comedia costumbrista, película carcelaria, también un poco de cine kinky podemos encontrar por ahí. También ese tono un poco melodramático o lo que es una comedia agridulce, ¿no? De los personajes, sobre todo al final de la película, cuando se ponen más introspectivos, ¿no? Y se ponen los personajes más sentimentales, pero no desde el punto de vista lacrimógeno, sino desde un punto de vista ya de esa decadencia a la que llegan los dos, ¿no? Que están en una edad muy madura y ambos han cometido fechorías, cada uno en el mundo del trapicheo y el otro en grandes robos, por así decirlo, grandes intercambios de obras artísticas de forma ilegal, ¿no? En un alto standing, ¿no? Y todo eso la verdad que está bien desarrollada. Mi parte favorita, sobre todo la primera mitad de la película, ¿no? Digamos que hasta el segundo acto, más o menos hasta la mitad del segundo acto, con todo ese tramo en la cárcel, ¿no? Que de ahí yo creo que cogieron mucha inspiración, pues, muchos directores para filmar películas carcelarias, tanto de la época kinky que se seguían haciendo, como Eloy de la Iglesia con los picos y todo esto, o por ejemplo películas más recientes, bueno, Berlanga de toda la cárcel, yo creo que cogería algunos referentes también, ¿no? De esta película, y sobre todo Torrente, todas esas de Torrente cuando están en la cárcel metidos y todo eso, bebe mucho de este film, ¿vale? De Miguel Hermoso. Y también aparece, ¿no? Como un personaje, lo que es una colaboración estelar, aquí Lola Flores. Lola Flores, la gran faraona, ¿no? La faraona española, con un personaje en el cual interpreta a la hermana de Ginés, que están en Badalona, ¿no? En Barcelona, van a visitarla y todo eso, por unos motivos que no quiero desvelar, si no lo habéis visto, ¿no? Para no desvelar mucho lo que es la trama del guión, ¿no? De la historia. Y la verdad que lo hace muy bien, con ese arte que tenía Lola Flores y demás. Y están todos muy bien, muy convincentes, ¿no? Isabel Mestre aparece también, una actriz que se prodigaba mucho en los 70 en el cine kinky. El último golpe del torete creo que salía, también salía en aquella película de Perros Callejeros, que es el ciudadano gay, ¿no? Del cine kinky, bajo mi punto de vista.
Y es una actriz que participó mucho en el Destape y a primeros de los años 80, mediados de los años 80, ¿no? Y aquí pues interpreta lo que es a una amiga, amante, confidente y socia o jefa o medio jefa o socia galerista, ¿no? De arte que trabaja con Arturo Fernández, ¿no? Lo mejor de la película, la relación de la pareja de ellos dos, ¿va? Tanto aquí Francisco Rabal como Arturo Fernández están los dos maravillosos. Quizás está un poquito por encima Francisco Rabal, ¿no? Y se lo reconocieron, aunque le dieron el premio, lo que es Arturo Fernández de la antigua Academia de Escritores Cinematográficos, o algo así que se llamaba. Antes esto era previo a los Oscars, porque los Goya, no, porque los Goya empezaron a partir creo que del año 85, 85, 86, ¿no? Y esto fue en el año 83, ¿no? Y ahí se llevó el premio Francisco Rabal. Y se lo llevó también lo que es Miguel Hermoso como director y como guionista, ¿no? Por esta historia de Truanes, ¿vale? Y al fin pudo lo que es hacerla como él la había pensado en su cabeza desde hacía tantos años, porque él la produjo, ¿no? Tenía dinero y no quería tocar nada, ¿no? De lo que dijo en un principio o lo que escribió en un principio en su guión, ¿no? Y la visión que él tenía de la película. Y fue una película pues, que tuvo bastante éxito, ¿no? Lo que en España. Fue tal el éxito y luego al cabo de los años se convirtió en una cinta de semiculto, ¿no? Dentro del tema de la comedia costumbrista y todo esto. Y fue por muchos de estos, ¿no? Que fueron surgiendo al cabo de los años, como fue en mi caso, ¿no? Que yo ya la vi, esta película ha entrado a finales de los 80, yo creo a primeros de los años 90, creo que la vi, ¿no? Por televisión. Y en esas fechas, ¿no? En el año 93, 94, por ahí, produjeron una serie de una temporada, creo, varios episodios y repetían, ¿no? Los mismos roles, los mismos personajes, tanto Arturo Fernández y Francisco Rabal, ¿vale? Eh, en esta pareja, ¿no? Esta pareja que se me viene a la cabeza, la química que tenían entre ellos dos, ¿no? Se me viene a la cabeza la química, por ejemplo, que había entre Jack Lemmon y Walter Matthau, ¿no? Esta pareja, salvando la distancia, ¿no? Uno de Hollywood, ¿no? Y otro tipo de interpretación y todo eso, y aquí estos más castizos en España y demás, pero tenían esa química similar, ¿no? Si habéis visto las películas de Lemmon, ¿no? Y Matthau, a las que me refiero, muchas de ellas dirigidas por Billy Wilder, ¿no? Sabréis a lo que me refiero, ¿no? A lo que quiero decir, ¿no? Esa química que tenía. Esa relación entre los dos es entrañable, ¿no? A lo largo del film. Que no se soportan, se odian y a la vez se necesitan, ¿no? Y esos viajes, porque no deja de ser también una buddy movie, ¿no? O una road movie. Van siempre con el Mercedes, ese Mercedes clásico blanco, ¿no? Señorial que lleva a Gonzalo a la fuga, ¿no? Por las carreteras, ¿no? De Madrid a Barcelona. Con la policía que los sigue y toda esa historia. Y está bien, ¿no? Esta buddy movie. No es una película de compañeros de policías, como son las buddy movies, pero bueno, se le puede catalogar como buddy movie, incluso road movie, ¿no? Lo que es este film de Miguel Hermoso. Muy buena película, ¿vale? Lo que es dentro de su género, de la comedia costumbrista y lo que es española, ¿vale? ¿Qué más comentar de este film? Pues eso, que como película carcelaria, ya lo he comentado, funciona muy bien. Luego él tiene un tema más, como más comedia agridulce o melodramática, lo que es desde la mitad de la película hasta el final. Que no está mal, ¿no? Pero no funciona y no te engancha como lo que es la primera o los primeros minutos, ¿no? O los primeros 45 minutos, ¿no? Del film, que tiene pues ese toque de lo que es de película carcelaria, hay como todas las peripecias, los personajes que van apareciendo dentro de la cárcel, ¿no? De hecho ahí contaba Miguel Hermoso que hay una escena en que siempre se reunían en la celda de alguno que otro a jugar a las cartas, ¿no? O a hablar, a debatir de ellos, a beberse un poco de vino que habían comprado, que le habían conseguido, ¿no? Otros reclusos y todo eso, y a comerse las latas de conserva escondidas y todo eso, en el cual querían que o sea, querían que cada uno de los personajes leyese lo que es su diálogo del guión y lo dijese lo que es de forma fidedigna, como unía el guión. Hice que no había forma, ¿no? De que los 5 o 6 que va reunido a lo largo de la mesa, unos personajes de mucho cuidado, tenéis que verla, ¿vale? Que no había forma, que no quedaba, que quedaba muy artificial, que se liaban, que no sé qué. Y entonces dijo ahí Miguel Hermoso, dice, mira, vamos a llegar a un punto ya de que hemos repetido la escena muchas veces. Y Miguel Hermoso dice, yo lo que quiero que digáis es más o menos esto. Decidlo con vuestras propias palabras, argumentadlo como queráis,
interpretarlo como vosotros queráis, ¿no? Pero que más o menos lo que se diga en esta conversación entre todos, a lo largo de la mesa, jugando a las cartas y todo, que sea esto. Y que los dejó a cada uno actuar y decirlo con cada una palabra o cada ocurrencia que se le viene a la cabeza a cada actor y que quedó la escena maravillosa, ¿no? Y ya es cierto, ¿no? Se ve ahí en esa escena que es casi totalmente improvisada y cómo van actuando, ¿no? Los actores, ¿no? Y a cuál de ellos dice una tontería mayor y te tienes que reír, ¿no? En el fondo. En esta película de Truanes, ¿vale? Gran película, lo que es en el clave de comedia, ¿vale? Y eso, y qué más decir, ¿no? De este film, ¿vale? Que es una película, ¿no? Entrañable, de dos figuras ya, dos primeras espadas de la interpretación que ya no están entre nosotros, Arturo Fernández y Francisco Rabal, ¿vale? Que era cuando España pues se nutría en sus producciones de actores, como he dicho, de primera división, ¿no? Eran actores buenísimos, eran este tipo de actores, Francisco Rabal, Arturo Fernández, Alberto Closas, que lo he citado también anteriormente, en esa de la muerte de un ciclista, Fernando Fernán Gómez, que habla muchas veces de él, Alfredo Landa, no, ni que decir las veces que he hablado de él, José Saza Tornil Saza, ¿no? Pepe Luis López Vázquez, ¿no? Teníamos un actor, Manuel Alexandre, Pepe Sacristán, ¿no? Una generación ahí, o dos, tres generaciones, Pepe Isbert, se me viene a la cabeza, Luis Escobar, ¿vale? Eh, Tony LeBlanc, ¿no? Actores buenísimos, ¿no? De una época pues irrepetible en España, ¿vale? Así que poco más que añadir, ¿no? Si no la habéis visto, la recomiendo de verdad que la veáis. Una película bastante interesante, ¿no? Y no os va a dejar nada frío, ¿no? En este caso, aquí reviviréis esa picaresca española, esa película costumbrista de un lío sobre otro, ¿no? De los trapicheos, de las historias con la policía que si los persigue, que si salen de la cárcel, que si no quieren volver a cometer un delito y otra vez se vuelven a meter en historias lo que son ilegales, etcétera, ¿no? Y de borrachera en borrachera, como va Francisco Rabal ahí dando todo de pecho, cantando que canta, se arranca ahí por Soleá, por Zanquillo, eh, eh, canta la... ¿Cuál era la canción que cantaba en uno de los bares? Que la ponía una y otra vez. No me acuerdo ahora, una canción de una folclórica, y eso que lo vi hace 2 o 3 noches, ¿no? Y la pincha en una máquina de estas que había antiguamente en los bares, ¿no? Que ponían singles o maxi singles, ¿no? De discos, y ponían la canción y el tío empieza a echar monedas una y otra, porque está recién salido de la cárcel y uno quiere nada más que escuchar esa canción y venga whisky, ¿no? Venga whisky que se va metiendo. Así que un personaje muy entrañable, ¿no? Y luego cuando sale de la cárcel, pues va metiendo en 40.000 problemas a Arturo Fernández, porque él lo único que quiere es pasárselo bien y que Arturo Fernández le había prometido, Gonzalo le había prometido a Ginés que lo iba a retirar, iba a buscarle un buen trabajo, ¿no? Por haber cuidado de él en la cárcel. Y Francisco Rabal lo único que quiere es pues, irse de puta, irse de fiesta, de farra, ¿no? Y venga a pegarse copas de brandy, de coñac y Cuba Libres de coñac. No creo que se tomaba ponme un Cuba Libre de coñac y otro, y otro. Se veía los vasos de tubo con coñac y Coca-Cola, ¿no? El tío. Madre mía. Francisco Rabal, ¿no? Paco Rabal. Que lo recomiendo, ¿vale? Si no lo habéis visto, ¿no? Este film. Interesante, ¿vale? Os reiréis, ¿vale? Seguramente. Espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, un saludo. Hasta luego.